Dicen los ancianos que, cuando el mundo aún caminaba descalzo y los hombres miraban al cielo buscando respuestas, existió una aldea tan pobre que no tenía más riqueza que su unión, y tan fuerte que ni el hambre ni el miedo pudieron quebrarla. Esta no es una historia de reyes ni de ejércitos. No habla de castillos dorados ni de conquistas gloriosas. Habla de una familia. Una familia olvidada por el tiempo. Una familia que vivía en una aldea donde no había caminos de piedra, ni libros, ni relojes. Solo barro bajo los pies, viento en los campos y noches iluminadas por el fuego. Y sin embargo, de ese lugar pequeño y frágil nació una lección tan poderosa que aún hoy, siglos después, sigue ardiendo en quienes la escuchan. Quédate hasta el final, porque el mensaje que guarda esta historia no se aprende en la abundancia, sino en la escasez. La aldea de Calvar se levantaba entre colinas secas y campos de trigo pobre, donde la tierra daba solo lo justo para sobrevivir. Las casas eran chozas de madera vieja y barro endurecido por el sol. No había muros que protegieran a sus habitantes, ni torres de vigilancia, ni campanas que anunciaran el paso del tiempo. En Calvar, el tiempo no se medía en horas, se medía en cosechas. Allí vivía la familia Arden, una de las más humildes incluso entre los pobres. El padre, Herón, era un hombre de manos agrietadas y espalda encorvada antes de tiempo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran firmes como piedra antigua. Su esposa, Maela, tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiadas noches sin pan, pero también el corazón de alguien que jamás abandonaría a los suyos. Tenían 3 hijos. Cael, el mayor, apenas había cumplido 17 inviernos. Era fuerte, silencioso, y cargaba sobre los hombros una responsabilidad que no le correspondía aún. Lira, la del medio, poseía una voz suave y una sabiduría extraña para su edad. Observaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, parecía entender cosas que otros no. Y el menor, Taren, un niño de 9 inviernos, delgado como una rama, pero con un espíritu inquieto que se negaba a rendirse. No tenían animales propios. No tenían tierras fértiles. No tenían oro. Pero tenían algo que los demás empezaban a perder, permanecían juntos. Aquel invierno llegó antes de tiempo. El viento descendió de las montañas como una bestia hambrienta, quemando los campos y llevando consigo la promesa de escasez. Las reservas de la aldea eran pocas, y pronto comenzaron las discusiones, las miradas desconfiadas, los silencios largos alrededor del fuego comunal. Una noche, el consejo de ancianos reunió a las familias. El grano no alcanzará para todos, dijo el anciano Roban, con voz quebrada. Cada familia deberá arreglárselas como pueda. Aquellas palabras cayeron como un golpe seco. Maela apretó la mano de Herón. Cael bajó la mirada. Taren no entendía del todo, pero sintió miedo. Esa noche, en su choza oscura, la familia Arden compartió la última hogaza de pan. Herón partió el pan en 5 trozos iguales. Coman, dijo. Mañana veremos qué hacer. ¿Y si no hay mañana? Preguntó Taren con voz temblorosa. Herón lo miró a los ojos. Entonces nos enfrentaremos a ello juntos. Ese fue el primer juramento no dicho. Días después, Cael escuchó rumores en la aldea. Hombres hablaban de abandonar Calvar. De marcharse al este, donde decían que había tierras más fértiles. Pero el viaje era largo y peligroso. Esa noche, Cael salió de la choza sin hacer ruido. Lira lo vio partir. «Vas a irte», dijo ella cuando él se detuvo. Cael no respondió de inmediato. «Si me voy, quizás pueda encontrar trabajo, enviar comida». Lira negó con suavidad. «Si te vas solo, no es valentía. Es huida». Las palabras lo atravesaron más que el frío. Cael regresó junto al fuego. Por primera vez, entendió que la fuerza no siempre estaba en marcharse, sino en quedarse. Una madrugada, el desastre llegó. Una chispa mal cuidada, un viento traicionero, y una de las chozas comenzó a arder. El fuego se propagó con furia. Gritos. Madera quebrándose. Niños llorando. Cael fue el primero en correr. Herón tomó cubos. Maela protegió a los pequeños. La aldea entera luchó contra el fuego con lo único que tenía.
manos y coraje. Cuando el sol salió, varias casas habían caído. La familia Arden perdió casi todo. Pero ninguno resultó herido. Esa mañana, mientras observaban las cenizas, ocurrió algo inesperado. Vecinos que nunca habían compartido nada se acercaron. Uno trajo madera. Otro, un saco de grano. Otro, solo sus manos. La tragedia encendió algo más poderoso que el fuego, la unión. Mientras reconstruían la choza, Herón habló. El hambre puede quitarnos el pan, pero no puede quitarnos quienes somos. Lira observó el humo elevarse al cielo. Quizás, susurró, esta aldea aún no ha contado su verdadera historia. Y no sabía cuánta razón tenía. Porque lo que vendría pondría a prueba su valentía, su fe, y su capacidad de sacrificio. La mañana siguiente al incendio amaneció más fría que las anteriores. El humo aún se elevaba desde las cenizas, mezclándose con la niebla baja que cubría la aldea de Calvar. Los rostros de sus habitantes reflejaban cansancio, pero también algo nuevo, una determinación silenciosa. Herón caminó hasta el límite de la aldea, allí donde la tierra fértil se convertía en piedra y el sendero desaparecía. Cael lo siguió. Padre, dijo el muchacho. He pensado en lo que debemos hacer. Herón no respondió de inmediato. No eres el único, contestó al fin. Todos piensan. Pero pocos están dispuestos a cargar con las consecuencias. Cael apretó los puños. Si nos quedamos, moriremos lentamente. Y si partimos, replicó Herón, puede que no lleguemos a ningún lugar. Ese era el dilema que pesaba sobre cada familia de Calvar. Esa misma tarde, el Consejo de Ancianos volvió a reunirse. Roban habló con voz grave. Hay un antiguo sendero al norte. Los viejos relatos dicen que más allá de las colinas existe un valle oculto, donde el río nunca se seca. Un murmullo recorrió a la multitud. Nadie ha regresado jamás, añadió otro anciano. El silencio fue absoluto. Maela sintió como Lira se aferraba a su brazo. Ese camino exige dejar atrás lo poco que tenemos, continuó Roban. No todos sobrevivirán. Cael dio un paso al frente. Entonces quedarnos tampoco garantiza la vida. Sus palabras resonaron con fuerza. Finalmente, se tomó una decisión dolorosa, quienes se quedaran compartirían lo poco que quedaba, quienes partieran, lo harían sin derecho a volver. La aldea se partió en dos ese día. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de barro, Maela tomó una decisión que no compartió con nadie. Guardó en un pequeño saco la mitad del grano que habían recibido de los vecinos. Cuando todos dormían, salió en silencio. Al amanecer, el saco ya no estaba. Herón lo supo de inmediato. ¿Qué hiciste?, preguntó. Maela bajó la mirada. Lo dejé en la puerta de la viuda Selan. Sus hijos no sobrevivirán el invierno. Cael protestó. Eso era lo único que teníamos. Maela lo miró con una calma que dolía. Si solo pensamos en nosotros, ya estamos muertos por dentro. Esas palabras marcaron a Cael para siempre. 3 días después, 6 familias se prepararon para partir. Entre ellas, los Arden. No llevaban mapas. No llevaban armas. Solo ropa gastada, algo de comida, y la esperanza. Taren caminaba junto a Lira. ¿Y si el valle no existe?, preguntó. Lira sonrió con tristeza. Entonces lo construiremos donde lleguemos. El sendero al norte era estrecho, cubierto de piedras y raíces. Con cada paso, Calvar quedaba más atrás. Nadie miró atrás. Al tercer día de viaje, el cansancio comenzó a pasar factura. Uno de los ancianos cayó. No volvió a levantarse. La caravana se detuvo. No podemos seguir cargándolo, dijo alguien. Herón se arrodilló junto al anciano. No morirá solo. Permanecieron hasta el final. Cuando lo enterraron bajo piedras, Taren lloró en silencio. Ese día, todos comprendieron que el camino exigiría más de lo que estaban preparados para dar. Al caer la noche, Cael observó las estrellas. «Padre, ¿valdrá la pena?». Herón respondió sin mirarlo.
El valor no garantiza la recompensa, hijo. Pero la cobardía sí garantiza el arrepentimiento. A lo lejos, un aullido rompió el silencio. No estaban solos en aquellas tierras. Y lo que los observaba desde la oscuridad pondría a prueba algo más que su fuerza. La oscuridad cayó con una rapidez inquietante. El fuego del campamento apenas lograba abrir un pequeño círculo de luz en medio de la vastedad desconocida. Más allá de ese resplandor tembloroso, el mundo parecía contener la respiración. Los aullidos se repitieron. Más cerca. Taren se aferró al brazo de Maela. ¿Qué es eso? Nada que no podamos enfrentar juntos, respondió ella, aunque su voz traicionaba el miedo. Herón avivó el fuego. No se separen, ordenó. Pase lo que pase. Cuando la luna se alzó, comprendieron dónde estaban. Habían entrado en el bosque de Naret, un lugar del que los ancianos hablaban en susurros. Decían que aquel bosque no devoraba cuerpos, sino voluntades. Las ramas se retorcían como manos huesudas. El viento producía susurros que parecían palabras. Lyra cerró los ojos. Este lugar está vivo, susurró. Y no nos quiere aquí. Kael empuñó un palo afilado. Entonces aprenderá a respetarnos. El primer grito no fue humano. De la oscuridad surgieron figuras encorvadas, cubiertas con pieles y barro. No eran bestias, pero tampoco parecían hombres comunes. «Protejan a los niños», gritó Herón. El caos estalló. Kael se lanzó hacia adelante. Golpes. Gritos. Madera quebrándose. Uno de los atacantes cayó. Otro alcanzó a Herón y lo derribó. «¡Padre!», gritó Kael. Sin pensarlo, Kael se interpuso. El golpe lo lanzó contra el suelo. Por un instante, todo se detuvo. Maela tomó una antorcha. Con un grito que nació desde lo más profundo de su ser, la alzó frente a los atacantes. El fuego iluminó su rostro. No había miedo. Solo determinación. «Retrocedan», clamó. «No nos llevaremos nada que no sea nuestro». Los atacantes dudaron. El fuego siempre había sido sagrado en aquellas tierras. Aprovechando el instante, Herón se levantó. Ahora. Las familias se reagruparon. Avanzaron juntas. No lucharon para vencer, lucharon para sobrevivir. Finalmente, las sombras retrocedieron. El bosque volvió a guardar silencio. Cuando todo terminó, Kael cayó de rodillas. Tenía el costado herido. La sangre manaba. Maela presionó la herida. «Mírame», le dijo. «No cierres los ojos». Kael sonrió con dificultad. «No podía dejarlo», susurró. «Es mi deber». Herón sostuvo a su hijo. Por primera vez, sus manos temblaron. Mientras caminaban para alejarse del lugar, Lyra habló. «Esto no es solo un viaje», dijo. «Es una prueba». «¿De qué?», preguntó Taren. «De quiénes somos cuando ya no queda nada». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Antes del amanecer, Kael empeoró. La herida se infectó. Herón lo sabía. «Si no encontramos ayuda», murmuró Maela. Kael escuchó. «Si no llego», dijo con esfuerzo, «prométeme algo». Lyra tomó su mano. «Llegarás». Kael negó lentamente. «Prométeme que no se rendirán». Nadie respondió. Porque todos entendían. Cuando el sol asomó entre los árboles, Kael dejó de respirar. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Taren cayó al suelo. Maela no lloró. Herón cerró los ojos de su hijo. «Seguiremos», dijo con voz rota. «Por él». Pero el camino aún no había mostrado su peor rostro. Y lo que les esperaba pondría a prueba no solo su valentía, sino su fe en seguir unidos. Enterraron a Kael al pie de un roble antiguo. No hubo cantos. No hubo palabras largas. Solo piedras apiladas con manos temblorosas. Taren colocó la última. «Para que no tenga frío».
dijo. Ese fue el momento en que Maela se quebró. No gritó. No cayó al suelo. Simplemente se sentó frente a la tumba y dejó que el silencio le arrancara las fuerzas. El grupo reanudó la marcha al amanecer. Pero algo había cambiado. Los pasos eran más lentos. Las miradas, más bajas. Herón caminaba al frente, pero ya no parecía un guía. Parecía un hombre empujado por la costumbre de seguir respirando. Lyra tomó el lugar de Kael junto a él. Padre, dijo. Si dudas, dínoslo. Herón tardó en responder. Si dudo, confesó, no llegaremos a ningún lado. Las provisiones se agotaron antes de lo esperado. Un día sin comer. Luego 2. Taren comenzó a arrastrar los pies. Maela apenas hablaba. Esa noche, Herón se alejó del campamento. Lyra lo siguió. ¿Crees que esto es tu culpa?, dijo ella. Herón apretó la mandíbula. Yo lo traje aquí. Kael eligió quedarse con nosotros, respondió Lyra. Eligió amar. Las palabras no aliviaron el dolor, pero lo mantuvieron en pie. Al cuarto día, una de las familias anunció que no podía seguir. Volveremos, dijeron. Aunque muramos en el intento. Herón no los detuvo. Sabía que obligarlos sería otra forma de perderlos. Cuando se marcharon, Taren preguntó. ¿Y si ellos sobreviven? Maela respondió por primera vez en días. Entonces nos alegrará saber que alguien lo hizo. Esa tarde llegaron a una hondonada estéril. Ni árboles. Ni agua. Solo piedra y polvo. El cielo se oscureció. El viento aulló. Taren cayó. No se levantó. Herón corrió hacia él. No puedo más, susurró el niño. Maela lo abrazó con desesperación. No te lleves también a él, rogó al cielo. Por primera vez desde el inicio del viaje, Herón cayó de rodillas. Si este es el precio, dijo. Tómame a mí. Entonces ocurrió algo. Lyra, que había caminado unos pasos más allá, se detuvo. Padre, llamó. Vengan. Entre las rocas, apenas visible, brotaba un hilo de agua. Pequeño. Débil. Pero real. Maela cayó al suelo, llorando. Taren bebió. El color volvió lentamente a su rostro. Herón cerró los ojos. No era el valle prometido. Pero era suficiente para seguir. Esa noche, junto al pequeño manantial, Lyra habló. Kael no murió para que llegáramos a un lugar, murió para que no dejáramos de caminar. El fuego ardía abajo. Pero no se apagó. Y más allá de aquellas colinas, algo aguardaba. Algo que pondría sentido a cada paso, cada lágrima y cada pérdida. El amanecer llegó distinto. No porque el sol brillara con más fuerza, sino porque algo había cambiado en quienes lo miraban. El pequeño manantial seguía fluyendo, constante y humilde, como si la tierra misma les recordara que la vida no siempre ruge, a veces simplemente insiste. Herón fue el primero en ponerse de pie. Seguimos, dijo. No como una orden. Como una promesa. El camino después del manantial fue más amable. No fácil. Pero posible. Las colinas comenzaron a abrirse, y la tierra, antes dura y gris, empezó a mostrar tonos verdes. Hierbas altas rozaban sus piernas, y el aire olía distinto, más vivo. Taren caminaba erguido. Maela volvió a hablar. Herón ya no caminaba delante de todos, sino junto a ellos. Había dejado de ser solo el padre fuerte. Ahora era un hombre completo, sostenido por su familia. Al tercer día, llegaron a la cima de una colina final. Lyra fue la primera en detenerse. Miren, susurró. Ante ellos se extendía un valle. No era vasto. No era perfecto. Pero había un río claro, árboles jóvenes y tierra que prometía alimento con trabajo. Herón cayó de rodillas. No para agradecer. Sino para comprender. No es el lugar, dijo. Somos nosotros. Se quedaron.
Construyeron refugios con lo que tenían. Sembraron. Esperaron. Fallaron. Volvieron a intentar. El primer invierno fue duro. Pero sobrevivieron. El segundo, ya no pasaron hambre. Con el tiempo, otras familias llegaron. No atraídas por riquezas, sino por historias. La historia de una familia que no se rompió cuando todo intentó quebrarla. En el centro del asentamiento, Maela encendió un fuego. No uno grande. Uno constante. Que nunca se apague, dijo. Para recordar. Herón añadió. Que arda no por lo que perdimos, sino por lo que decidimos no perder. Taren, ya más alto, preguntó. ¿Y Kael? Lyra respondió. Kael vive en cada paso que no abandonamos. Los años pasaron. La aldea creció. Y cuando los ancianos contaban su origen, no hablaban del valle. Hablaban del camino. Decían que la verdadera pobreza no es no tener nada, sino caminar solo. Que la verdadera riqueza no es llegar, sino permanecer unidos cuando no hay garantías. Porque al final, el fuego que salva no es el que quema la oscuridad, sino el que se mantiene encendido dentro de las personas. Y mientras exista unión, valentía y amor, ningún invierno será eterno. Nos vemos en el próximo viaje. Si esta historia profunda te gustó, suscríbete.